Para todos nosotros es una imagen más que familiar, la de nuestro Señor Jesucristo en su Sagrado Corazón. De hecho que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2669, dice: la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. Es decir, lo que todos sabemos, adoramos, veneramos a nuestro Señor en la imagen de su Sagrado Corazón. Pero no siempre fue de este modo. No siempre de forma explícita se representó el corazón de nuestro Señor, se habló de Él. De hecho, ha habido oposiciones a la advocación, digamos, de nuestro Señor. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, se habla abundantemente del corazón en general. De hecho, el mismo Catecismo, en el párrafo 368, donde está hablando del ser humano, de la creación de Adán y Eva, habla de la naturaleza humana compuesta de cuerpo y alma y se refiere al tema del corazón. 368, la tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, donde la persona decide o no decide por Dios, ¿no? El centro de la persona, donde se dan las decisiones fundamentales. Aquello, por decir una cita entre millones que hay en la Biblia, del profeta Jeremías: arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Se habla en el Antiguo Testamento del corazón de Dios en sentido metafórico, ¿no? Como por ejemplo en el mismo profeta Jeremías, que en el capítulo 3 dice Yahvé Dios por boca del profeta: os daré pastores según mi corazón, ¿no? Bueno, el Señor tiene un corazón y va a darnos pastores acordes a Él. Y también se suele citar, y está bien que así sea, el profeta Oseas, uno de los profetas más breves en extensión, pero que abundantemente habla del amor misericordioso de Dios por su pueblo Israel, que le es infiel, que le es como una esposa adúltera. Y dice: se revuelve mi corazón dentro de mí, ¿no? Dice el Señor por el dolor que le causa la traición de su pueblo. Explícitamente del corazón de Dios hecho hombre, de Jesús, en la Biblia tenemos un solo versículo, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Aquel: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La única vez en todo el Nuevo Testamento que se refiere, en este caso es el mismo Jesucristo, a su corazón. ¿Cómo es que ha llegado entonces a ser para nosotros tan familiar el rezar, el adorar a Jesús mostrando su corazón, ¿sí? Su corazón no metafórico, no como una idea simplemente, sino su corazón de carne, su corazón real? Bueno, hay un acontecimiento histórico. Esta presentación, la idea es que sea histórica, sobre
el misterio del corazón de Jesús y hay un evento puntual y concreto con coordenadas definidas de tiempo y espacio, donde el tema del corazón de Cristo se consagra, vamos a decir, encuentra su forma definitiva y la forma en la que nosotros lo conocemos. Me refiero, vamos a pasar a la siguiente, a la santa que seguro varios de ustedes conocen, Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa de la Orden de la Visitación de Francia del siglo XVII, es decir, 1600, que entre 1673 y 1675 recibe, como gracias especialísimas, milagrosas, manifestaciones de Jesucristo, revelándole, en el sentido de revelación privada, ¿no? La revelación pública de la Iglesia sabemos que terminó con la muerte del último apóstol, de San Juan Evangelista, pero revelándole privadamente, pero dándole la consigna de que ella lo expandiera por el mundo entero, el misterio de su corazón. Las manifestaciones de Jesús a esta santa visitandina de la visitación empezaron, este dato no es anecdótico, es importante, empezaron el día de San Juan Evangelista. Se dieron más de una vez en torno al misterio eucarístico, ¿no? En esa representación está apareciéndosele Jesús visiblemente donde ya estaba, porque estaba en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la hostia consagrada que ella estaba adorando, ¿no? Y le suceden estas muestras del Señor cuando comulga muchas veces, o en la Santa Misa, o adorando al Señor en el Sagrario, en el Santísimo. Es entonces que Jesucristo le dice que quiere ser conocido por todos en su sagrado corazón, que el emblema de su corazón tiene que difundirse por toda la cristiandad, que se tiene que establecer una solemnidad en su honor. Hace las famosas promesas y la gran promesa de los 9 primeros viernes de mes, quien comulgue 9 primeros viernes de mes seguidos, no morirá sin la asistencia de los sacramentos. En torno a esta santa y al siglo XVII y a Francia y a todo lo que venimos hablando, se cristaliza, digamos, la devoción al Sagrado Corazón como la aprendimos nosotros, como la conocemos nosotros, ¿no? La confianza, en vos confío, la consagración al corazón de Cristo. Pero en la Iglesia, en la fe de la Iglesia y en la liturgia y en la práctica de la Iglesia, nada aparece de un día para el otro por generación espontánea, ¿no? Por esto que decíamos que el depósito de la fe es el que Cristo dio a los 12 apóstoles y ellos enseñaron a la Iglesia y no cambia ni cambiará desde la muerte del último apóstol hasta que nuestro Señor vuelva en gloria y majestad. Entonces, la idea de lo que les propongo hoy es ir hacia las raíces de este acontecimiento, ¿no? De cuáles fueron las personas, escritos, situaciones que prepararon el que llegáramos acá. Para que no se hiciera tan tedioso el que yo diga muchos nombres y simplemente marcar momentos y lugares, vamos a ir proyectando las imágenes de los santos fundamentalmente. La siguiente diapositiva, esto es que algunos de ustedes creo que estuvieron hace poco, María Auxiliadora de Almagro, en Capital, de los salesianos, no sé quién, capaz que no están acá. En ese retablo inferior, es una basílica bellísima, espléndida,
ese altar dedicado al Sagrado Corazón está escoltado por muchos santos, que son como los santos del Sagrado Corazón, o algunos de ellos. Se podrían enumerar más. De hecho, yo voy a hablar de algunos que no están acá y de algunos que están acá, quizás no hable, ¿no? Pero bueno, ¿a quiénes tenemos acá? A Santa Margarita María de Alacoque, a quien ya conocemos, San Francisco de Sales, San Francisco Solano, San Francisco de Asís, San Bernardo de Claraval, Longino, San Juan Evangelista, Santo Tomás el Apóstol, que lo quiere tocar, ¿no? Y entre las santas mujeres, no estoy del todo, alguno puede ser que sea la de al lado, pero Santa Margarita María de Alacoque, Catalina de Siena, Ángela de Foligno, Teresa de Jesús, Santa Gertrudis, Santa Rosa de Lima estaba también, y Santa María Magdalena acá, que es la que adora al Señor, ¿no? Que lo adoró en la cena, que lo adora resucitado. Entonces les propongo que vayamos de adelante hacia atrás, ¿no? De Santa Margarita María de Alacoque, Francia, el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial, se llama el lugar donde vivió Santa Margarita María y donde se le apareció nuestro Señor, hacia San Juan Evangelista. Ahora vamos a la siguiente. Bueno, Santa Margarita María de Alacoque es una religiosa de la Orden de la Visitación. Esta orden fue fundada para 1673, hace poco tiempo, en ese mismo siglo, por este enorme santo, San Francisco de Sales. Él tiene muchísimo que ver con el Sagrado Corazón de Jesús, es el que estaba a la derecha en el retablo que vimos recién. Para poner un poco en contexto, este siglo, que se lo suele llamar el siglo de oro de la espiritualidad francesa, ¿no? El 1600. Y si por algo está marcado, es por un movimiento espiritual y teológico y pastoral, diríamos hoy también, apostólico, que es el oratorio francés, ¿sí? Hoy nos acordábamos de la obra de San Felipe Neri, ¿no? San Felipe Neri, en el 1500, comienza con el oratorio en Italia, pero ese método de vivir la fe se traslada a Francia en el siglo siguiente, con grandes personajes, entre ellos uno no muy conocido popularmente, el venerable Pedro de Berulle, que se dedicaron a promover la vida espiritual, la vida de oración, la búsqueda de la santidad y, en el caso de estos del oratorio, a formar sacerdotes para que el Señor enviara pastores según su corazón, ¿no? Para que fueran el fermento de vida cristiana en una Francia, por ahí lo vamos a retomar en algún momento, en una Francia azotada por el protestantismo, ¿no? Que viene de Alemania, de Suiza. En ese contexto, para que lo tengan presente, San Vicente de Paúl, otro del que vamos a hablar dentro de poco, un poco también en ese contexto, San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Y todos relacionados con los seminarios que fundan estos oratorianos. Amigo de ellos, de hecho en una escena de la obra de teatro estaban todos en una tertulia, no sé si se acuerdan, estaban San Francisco de Sales, Santa Juana Francisca de Chantal, una dirigida de él, viuda, si no recuerdo mal, con la que él funda la Orden de la Visitación, a la que va a pertenecer Santa Margarita María. Bueno, este santo, que es doctor de la Iglesia, es sumamente reconocido como el promotor de la búsqueda de la santidad por todos los bautizados. Todos estamos llamados a la santidad, eso no se descubrió antes de ayer, eso es así desde
que la iglesia es iglesia, y San Francisco de Sales lo promovió en su perlita, la introducción a la vida devota, ¿no? Sobre la santificación de todos los fieles según su estado de vida. Cuando hagamos este retroceso que ya estamos empezando, vamos a encontrar algunos puntos comunes, cosas que se van a ir repitiendo. Si tuviera que señalar algunas, esto lo quería decir antes y no lo quiero dejar pasar, elementos que se van a ir repitiendo como patrones en este itinerario del corazón de Cristo. La sacramentalidad, no solo de los 7 sacramentos y del Santísimo Sacramento, ¿no? A Santa Margarita se le aparece el Señor en la adoración eucarística y le manda la comunión eucarística, sino más ampliamente la sacramentalidad como ese modo de obrar que Dios eligió a través de signos, ¿no? De signos sensibles, de signos poderosos. Bueno, el Sagrado Corazón de Jesús tiene mucho que ver con esto, con que Dios no es un Dios solamente de ideas abstractas, sino que Él, el trascendente de toda trascendencia, llega a nosotros de un modo visible, tangible, la sacramentalidad. Después, una segunda idea que vamos a ver que se va a repetir es el tema del sacrificio, ¿no? Recién leíamos en el Catecismo, adoramos el corazón de Cristo traspasado para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Es un corazón sacrificado, sacrificio, rematado por la cruz. Y por decir 3, que siempre ayuda a pensar las cosas, el tema de la santidad, ¿no? El corazón de Cristo, que es fuente de santidad, está llamando a la santidad, ¿no? No quiere simplemente ser contemplado y adorado, sino que quiere transformar el corazón del hombre, ¿no? Sacramentalidad, sacrificio, santidad a la que somos llamados. Pero hay algo que obviamente lo atraviesa todo, de principio a fin, de arriba a abajo, por todos lados, es el tema del amor. Sin lugar a dudas, la manifestación del corazón de Cristo nos habla del amor divino en busca del amor humano, ¿no? Del amor divino que llama el amor humano y que se encuentra amor divino y amor humano de modo sublime en el corazón de Cristo. Esto lo recordé por el llamado a la santidad universal en San Francisco de Sales. Él, en sus escritos, en sus cartas, en otra obra suya sumamente importante, que es el Tratado del Amor de Dios, nada menos, habla directamente del corazón de Jesús. O sea que Santa Margarita María es su hija espiritual, pertenece a una orden que fundó él pocos años después. Sin duda se escuchó hablar ya del corazón de Jesús. De hecho, pasemos a la siguiente. Este es el emblema de la Orden de la Visitación, que hay una carta donde San Francisco de Sales le dice a Santa Juana Francisca de Chantal, con quienes fundan la congregación: quiero que la congregación tenga por insignia el corazón de Jesús, con su monograma y el monograma de María, atravesado por flechas, rodeado de la corona de espinas. Santa Margarita María se forma en un ambiente cordial, digamos, del corazón. Sigamos. Acá tenemos a otro santo francés del siglo de oro, es decir, del 1600, del siglo XVII, también formado en los seminarios del oratorio francés, que es San Juan Eudes, que antes de Santa Margarita María había recorrido una parte importante de Francia, predicando, como hizo también San Luis María Griñón de Montfort con la consagración a la Virgen, para levantar la fe de un pueblo que estaba totalmente postrado, ¿no? Totalmente confundido, muchas veces
sumergido en el pecado, porque estaba esa forma de protestantismo que se ve en Francia, que es, se los llama los hugonotes, son un émulo del protestantismo calvinista y luterano en Francia, que estaban destrozando todo, ¿no? La fe del pueblo fiel. Y San Juan Eudes, en este mismo contexto, él predica sobre los sagrados corazones de Jesús y María. Ese es su tema, esa es su bandera, ¿sí? Sacude los pueblos por los que pasa, hablando, llamando a la gente a amar y dedicarse al Sagrado Corazón de Jesús y al corazón de su Santísima Madre. De hecho, que él en algunos lugares, en algunos así ámbitos más particulares, había llegado a instituir fiestas de los Sagrados Corazones, ¿sí? Con permisos del obispo local, o sea que ya había un antecedente bien claro en este santo misionero, predicador, apóstol, San Juan Eudes. Vamos a la siguiente. Esto es hace una diapositiva, Francia del 1600, ¿sí? El ecosistema espiritual de Santa Margarita María, de su confesor, del que vamos a mencionar algo más, San Claudio de la Colombière, un jesuita. Retrocedamos. Si vamos al siglo anterior, al siglo XVI, o sea, 1500, bueno, tenemos capítulos y capítulos de espiritualidad, de teología. ¿Qué podemos señalar como antecedente del Sagrado Corazón de Jesús, de su revelación a Santa Margarita? Su confesor, el que Jesús le señaló, porque ella, como le pasó recurrentemente a muchos santos, no era del todo comprendida en lo que le sucedía, y había sacerdotes que la escuchaban y no sabían encaminarla, darle lugar a lo que les pasaba. Cuando se presenta en su monasterio, en el de Paray-le-Monial, San Claudio de la Colombière, ella dice que Jesús le dice: este es el que te va a guiar y él es mi brazo armado para que mi corazón sea por todos conocido, ¿no? San Claudio de la Colombière era jesuita. Bueno, en San Ignacio de Loyola y en el ámbito de los jesuitas, ni hablar que después de 1675, Santa Margarita y todo lo que dijimos, ellos son los grandes propagadores del culto al corazón de Jesús, pero antes también podemos descubrir una tierra fértil, ¿no? San Ignacio, con su amor por Cristo, especialmente por el crucificado, ¿no? Su búsqueda de seguir a Jesucristo, de imitarlo, con esa propuesta en los ejercicios de usar la imaginación, ¿no? Para entrar en las escenas del Evangelio, en la infancia, en la vida pública, en el cenáculo, en el Calvario, en la resurrección. Y San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas en el siglo XVI en España, 1500, es un buen representante de lo que se llama y se toma como antecedente del tema del corazón de Cristo las devociones pasionarias. La devoción por las llagas de Cristo, el rezo del Via Crucis, ¿no? Y la famosa oración del alma de Cristo, ¿no? Que se dice era tan querida por San Ignacio de Loyola. Bueno, ahí hay ecos, ¿no? Del corazón de Jesús, ¿no? Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo. Pero en el retablo de María Auxiliadora de Almagro vimos que pasa un poco más, porque hay algunas que están desordenadas. Acá. Vimos que estaba Santa Teresa de Jesús, ¿no? Siglo XVI, de la espiritualidad católica. Evidentemente que
hay que mencionar la espiritualidad carmelitana, ¿no? Del Carmelo reformado por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, los carmelitas descalzos. San Juan de la Cruz, que es de la Cruz, ¿no? Su apellido religioso está dedicado a Cristo crucificado, pero tiene entre sus poesías, por ejemplo, la poesía del pastorcico, que se dice, donde él canta: un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por personas, por pensar que está olvidado. Acá sutiles referencias, ¿no? El corazón herido, el pecho del amor muy lastimado. Santa Teresa de Jesús, que ella en uno de sus escritos del Camino de Perfección dice que no se puede ir a Dios si no es a través de la humanidad de Cristo. Y esta afirmación suya es muy importante, ¿no? Para la verdad de la fe, y que toca al corazón de Jesús, ¿no? No se puede ir a Dios sino a través de la humanidad sagrada de Jesús. Y ella, no es un dato menor, recibió, de hecho acá hay un ángel con una flecha, ella recibió una gracia especial de la transverberación, sintió que un querubín le atravesaba el corazón, y dicen que cuando se vio su cuerpo, sus reliquias se llevaron a diferentes lugares de veneración, y que su corazón estaba verdaderamente herido, físicamente herido, el de Teresa, por el dardo que le envió su divino esposo, ¿no? En ellos, si en San Ignacio de Loyola vemos más el tema del sacrificio, si se quiere, y de la pasión de Cristo, en ellos vemos el amor de desposorio, ¿no? Dios ama al hombre, ama a su iglesia y la ha elegido por esposa. Ellos dos en sus poesías hacen mucha referencia al Cantar de los Cantares de la Biblia, que ya vamos a ver está en el subsuelo del Sagrado Corazón. Sigamos hacia atrás y pasemos diapositiva. Bueno, si seguimos hacia atrás, vamos a adentrarnos en un bosque frondoso de vida espiritual, donde hay muchas referencias, y algunas ya vamos a escuchar, sumamente explícitas al corazón de carne de nuestro Señor, a su Sagrado Corazón. Fundamentalmente vamos a hablar de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, que son los grandes protagonistas de la vida de la Iglesia en el siglo XIII, XIV, ¿no? 1200, 1300. Y después vamos a ir más atrás a las órdenes monásticas, que son las que forjaron la Europa católica. Fundamentalmente vamos a mencionar algo de los cistercienses de San Bernardo de Claraval, que son hijos de los benedictinos, San Benito y Santa Escolástica. Y quizás podamos identificar como una fórmula, y es la de teología escrita por doctores, por maestros, y experiencias místicas, gracias particulares, en su mayoría recibidas por mujeres, aunque no exclusivamente. Acá tenemos la familia de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, los predicadores. Este es el beato Enrique Suso,
que, hablando en una situación bien personal, si se quiere, no de teología abstracta, dice: este corazón divino se inclinaba a mi propio corazón de una manera espiritual, no sé cómo. Mi corazón se hallaba encerrado en su corazón divino. Este es Enrique Suso. Esta es Santa Catalina de Siena, que está también en el retablo de Almagro, que siempre cuando uno ve un artículo, un estudio sobre el Sagrado Corazón, se la pone como antecedente. Ella recibió los estigmas de Jesucristo al final de su vida, y ella, que tuvo grandes visiones y manifestaciones de Jesús, dice, por ejemplo, en uno de sus párrafos: sentía un deseo infinito de la salvación de los hombres. Mis sufrimientos y mis dolores finitos no podían manifestar este deseo sin límites. Quise entonces, le está hablando Jesús a Santa Catalina, quise entonces que mi corazón fuese abierto. En esa forma conoceríais sus secretos íntimos y que os amaba mucho más de lo que puede expresar un dolor finito. Esto aprende Santa Catalina de Jesús, se lo dice a ella. Ellos son, hijos de Santo Domingo. Entre los dominicos tenemos a San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino, que habla ya en teología sistemática, en ciencia teológica: con la sangre de su corazón, el Señor regó el jardín de la Iglesia, al hacer brotar al mismo tiempo los sacramentos de su corazón. El corazón de Cristo fue traspasado, fue abierto, y de ahí brotó su esposa la Iglesia, los 7 sacramentos. Entre la otra familia de frailes tenemos a los franciscanos. Este es un hijo cercano de San Francisco de Asís, San Buenaventura, que en el oficio, en la liturgia de las horas, al menos en la liturgia de las horas reformada últimamente en el rito romano, la que yo más conozco, el día del Sagrado Corazón de Jesús, la lectura no de la Biblia, sino de un santo, es de San Buenaventura, ¿sí? Dato no menor. O sea, es un autor muy propenso al corazón de nuestro Señor. Y dice, por ejemplo: levántate pues, alma amiga de Cristo, y sé la paloma que labra su nido en los agujeros de la peña, sé el pájaro que encuentra su casa y no deja de guardarla, sé la tórtola que esconde los polluelos de su casto amor en aquella abertura sacratísima. Acá encontramos los 2 grandes fundamentos bíblicos del tema del corazón de nuestro Señor, que son la pasión, la herida del costado. En el capítulo 19 de San Juan, un soldado le abrió el costado con la lanza, y también el Cantar de los Cantares, ¿no?, que comentaban y volvían poesía castellana San Juan y Santa Teresa. Bueno, esto de la paloma que encuentra su nido en los agujeros de la peña es el Cantar de los Cantares. El padre, es el padre de la orden de los frailes menores, de los franciscanos, es San Francisco de Asís, que recibió también una gracia milagrosa, la de los estigmas, ¿no?, en sus manos, en sus pies, en su costado, ¿no? El costado de nuestro Señor hiere el costado de San Francisco. No, vamos a la anterior, a la de San Francisco. Mundo monástico. Fundamentalmente encontramos una gran mina, una gran usina de teología y vivencias en torno al corazón de nuestro Señor en la orden benedictina reformada por San Bernardo, en realidad por los 3 monjes rebeldes de la novela de Raymond, y después consolidada por el gigante Bernardo de Claraval.
Bueno, predicadores, teólogos, escritores y también monjas dan vueltas en torno al tema del corazón de Cristo, a veces de modo sumamente directo, o sea, que impresiona la semejanza con lo de Santa Margarita María de Alacoque 300 o 400 o 500 años después, solo que en este caso son cosas que Jesús no les manda publicar, son cosas personales. Acá la tenemos a Santa Gertrudis, que está en el retablo de María Auxiliadora de los Salesianos de Buenos Aires, que recibe como otros santos esa gracia, esa experiencia imposible de poner en palabras, como del intercambio de corazones, ¿no? Ella siente que el Señor le arranca el corazón y pone en su lugar su corazón, ¿no? Eso es lo que está representando esta escena. Ella habla con San Juan Evangelista otra vez, en un diálogo sumamente interesante, porque le dice: tú que te reclinaste sobre el pecho del Señor en la última cena, escuchaste los latidos del corazón, ¿por qué no lo transmitiste? ¿Por qué no lo...? Y el evangelista le dice algo así como: esto estaba guardado para los últimos tiempos, ¿no? Cuando se enfriara la caridad en los corazones. Eso se lo dice, lo escucha o lo recibe de algún modo que no sé cuál, Santa Gertrudis. Estamos hablando del 1100 más o menos, ¿no? Siglo XII. Hay otras santas, simplemente nombres, Santa Matilde, Santa Lutgarda, son todas santas monjas del ámbito de los benedictinos reformados, cistercienses, de la zona alemana, ¿no? Y entre ellas hay diarios escritos muy elocuentes sobre el Sagrado Corazón. Guillermo de Saint-Thierry, también cisterciense, dice en una meditación suya: por la puerta abierta de vuestro costado queremos entrar por entero hasta vuestro corazón, esa sede segura de misericordia. Yo nombré a San Bernardo de Claraval, que está también en la iglesia y que dice, comentando el Cantar de los Cantares, pero se ve que por cómo viene el comentario, no tengo el contexto, salta a la pasión de Cristo y a la herida del costado y dice: el hierro atravesó su alma y tuvo acceso a su corazón, a fin de que ahora sepa compartir nuestras debilidades. El secreto de su corazón ha quedado al descubierto por las aperturas de su cuerpo. Algunos dicen que San Bernardo de Claraval, este santo monje francés del siglo XII, es el último padre de la Iglesia. Eso no es algo que se pueda definir matemáticamente, pero él como que termina esa sucesión ilustre de grandes obispos, teólogos, escritores y predicadores que han puesto la base de la teología católica, ¿sí? De la comprensión del depósito de la fe. Vamos entonces a nuestro último capítulo antes de llegar directamente a la Biblia, que es el de los padres de la Iglesia. Bueno, ahí lo tenemos al que no necesita presentación, San Agustín de Hipona. En la época de los padres de la Iglesia, o sea, la generación siguiente a la de los 12 apóstoles y, si quieren, anterior a San Bernardo de Claraval, o sea, en esos primeros siglos de la fe de la Iglesia, ¿qué antecedentes podemos encontrar del Sagrado Corazón? ¿Qué material pudo ser preparatorio para lo que pasó en el 1600 en Francia? Bueno, les diría dos grandes líneas, que son, por un lado, la
polémica doctrinal, ¿no? Surgen errores que cuando los que los sostienen se empecinan en que la cosa es así y no como dice la Iglesia, se vuelven herejías, y la Iglesia sale a corregir, a explicar la auténtica doctrina. Y en esa línea podemos encontrar elementos relacionados con lo que será el culto al corazón de Jesús. Y por otro lado, los comentarios bíblicos, que ahí ya estamos a las puertas del principio. Vamos a la siguiente, bueno, acá. En cuanto a las discusiones así doctrinales, ¿no? de polémica, de herejes que confunden a la gente y teólogos ortodoxos, en el sentido de rectos en su doctrina, que corrigen, y eventualmente concilios o sínodos que expresan la fe cierta. Sería como para dedicarle toda otra noche, ¿no? Pero los 7 primeros concilios de la Iglesia, desde el concilio de Nicea y Constantinopla, de donde viene el credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? El credo que tradicionalmente siempre se rezaba en la misa del rito romano. Ahora no siempre se reza, se puede hacer una versión más breve, pero es aquel que dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdad. Bueno, en esos concilios que van desde Nicea y Constantinopla hasta el segundo concilio de Nicea, y son 7, hay muchos problemas y confusiones que suscitan expresiones de la fe de la Iglesia, las cuales se ven como selladas, ¿no? Rubricadas por el culto al corazón de nuestro Señor. Ni hablar que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios y Dios como el Padre y el Espíritu, consubstancial con ellos, pero al mismo tiempo es el verdadero Hijo de María Santísima, totalmente divino, Dios, totalmente humano, hombre como nosotros, en todo semejante, menos en el pecado. Hay en el último de estos 7 primeros concilios que les decía, una discusión que tiene mucho que ver con el culto al corazón de Cristo, que es la querella iconoclasta. Hay una obra muy buena del padre Sáenz, de acá de Buenos Aires, La nave y las tempestades, ¿no? Sobre la historia de la Iglesia, enfocándolo en los momentos de crisis de la Iglesia, en los cuales triunfó la gracia y la verdad. Y uno de esos tomos de estudio que hace el padre Sáenz, uno de ellos es sobre la querella iconoclasta. ¿De qué se trató? Se trató de aquellos que se alejaban de la recta doctrina diciendo que no había que representar ni a Dios en Jesucristo, el Dios hecho hombre, ni a los santos, ni a los ángeles, ¿no? Y que llegaron a destruir imágenes, iglesias y dar muerte a muchos de los que defendían el culto a las imágenes como siempre lo vivió la fe católica. Bueno, en ese concilio de Nicea, el segundo de Nicea, se dicen los padres conciliares, estamos en el año 787, que el devenir hombre de la palabra de Dios, del verbo del Padre, fue real y no solo imaginario. Y al igual que la figura de la honrada y vivificante cruz, las veneradas y santas imágenes pintadas o en mosaico o de otro material adecuado pueden ser expuestas en las iglesias de Dios,
Así también las imágenes de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, y de Nuestra Señora sin mancha, santa portadora de Dios, y de los ángeles y de los santos. Dios se hizo visible. El Dios invisible es el que nos mira en los ojos de Jesucristo, ¿no? El que derramó su verdadera sangre por nosotros, el que latió en su corazón enamorado por nosotros. Y hay un gran autor, muchos siglos anteriores a este concilio, en África, que se llama Tertuliano. Para que se den una idea de la importancia que tiene, es el primero que usó la palabra sacramento, en latín, ¿no? Sacramentum, es de Tertuliano. Así que no es santo porque el final de su vida no fue bueno, pero es un autor sumamente importante. Y él, oponiéndose a herejes que niegan la humanidad de Cristo, ¿no? A los gnósticos, a los maniqueos, a los que va a sufrir San Agustín porque es captado por los maniqueos y luego se va a librar y los va a refutar también mucho. Bueno, Tertuliano dice: Dios hizo al hombre, es decir, la criatura que modeló y formó, a imagen de Dios, o sea, de Cristo. Y el Verbo, que es Dios, el cual siendo imagen de Dios, no consideró cosa que debiera guardar celosamente el ser igual a Dios, como dice San Pablo en los Filipenses, no tuvo esta igualdad con Dios como un botín, sino que se anonadó y se hizo hombre y aceptó la muerte y muerte de cruz. Dice: aquel barro que ya entonces revestía la imagen de Cristo, que había de venir en carne. Es decir, Adán fue formado del barro a imagen de Dios, a imagen del Dios que se haría hombre, Jesucristo, ¿no? Y en otra obra suya dice que el Hijo de Dios fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo será todo esto verdad si Él mismo no fuera verdadero, si realmente no tuviera en sí lo que pudiera ser crucificado, morir, ser sepultado y resucitar? Me refiero a esta carne teñida de sangre, construida de huesos, entretejida de nervios, entrelazada de venas, una carne que supo nacer y morir. Un corazón, podemos agregar. Volvamos para atrás, entre los comentadores de la Sagrada Escritura, San Agustín, que se lo suele representar con un corazón en llamas en su mano, es el suyo, ¿no? Su corazón encendido, porque nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Comenta aquel episodio del cenáculo del Jueves Santo en la versión de San Juan. Dice San Juan que en la noche de la cena estaba recostado sobre el pecho del Señor, descansó en el convite para significar con ello que bebía de lo íntimo de su corazón los secretos más profundos. Eso fue, dice más adelante, para beber los secretos de su más alta sabiduría, la doctrina secreta y profunda que trastorna a los de corazón perverso y ejercita a los de corazón recto, a los humildes, a los que aceptan que el Verbo, que en el principio estaba con el Padre, estaba con Dios y era Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Comentando
la crucifixión y el traspaso del costado por Longino, el soldado que aparecía en el retablo, dice: con mucha precaución se abstuvo el evangelista de usar la palabra hirió su costado o lo rasgó, sino que dijo lo abrió, a fin de que, en cierto modo, se franqueara la puerta por donde brotaron los sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no se entra en la verdadera vida. San Juan es el que no menciona el corazón de Jesús, como lo hace San Mateo, pero el que bebió del corazón de Cristo, el que lo vio abrirse y el que lo vio lo atestigua y sabe que dice la verdad. Y San Juan, que nos transmite que el corazón de Cristo es la fuente que brota para dar vida eterna, es el que escribió el último libro de la Escritura, el Apocalipsis, donde encontramos el Sagrado Corazón de Jesús. Porque en el Apocalipsis Jesucristo se le presenta al evangelista que está preso en la isla de Patmos y él dice que lo ve al principio y al fin, al alfa y el omega, al Rey de Reyes y Señor de los señores de la tierra, que vendrá al fin de los tiempos y que todos lo verán, también aquellos que lo habían traspasado, ¿no? Es el traspasado, el herido en su costado. San Juan nos habla de la liturgia del cielo, de la misa gloriosa, y en ella el centro lo tiene el Cordero, que está degollado, pero de pie. Eres digno de recibir la gloria, el honor, el poder, porque fuiste degollado. Podríamos decir, porque fuiste traspasado, porque tu corazón se abrió, porque moriste y resucitaste en tu humanidad verdadera, en tu sagrado corazón. La última palabra del último capítulo del Apocalipsis es la esposa que con el Espíritu invitan al desposorio definitivo con el Cordero. Vengan. Y el que no tenga dinero, venga también y beban gratis de la fuente del manantial de la vida. Esa es la fuente del costado abierto del Señor. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo todavía tengo varias preguntas. Bueno. Pero bueno, te respondo a las que quieras. O las que pueda. Sí. ¿Alguna relación o hacer algún comentario respecto de la relación que hay entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la compañía de Jesús, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la Eucaristía? Y luego, no sé, otra pregunta que se me ocurre es si la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es propia del rito latino o la Iglesia la extendida a los demás ritos dentro de la Iglesia. La solemnidad del Sagrado Corazón es propia del rito del mundo latino. Es propia del mundo latino. Se termina instaurando el día que Jesucristo se lo pidió a Santa Margarita María, es decir, el viernes siguiente a la octava de Corpus Christi. En el calendario reformado, y creo que no de la última reforma, sino de reformas anteriores, pero no estoy seguro, el Corpus Christi ya no tiene una octava, sino que es solo ese día. Pero el viernes de la semana siguiente es la solemnidad del Corazón de Jesús, que recién se estableció para todo el rito romano, para todo el mundo latino, en el siglo XIX, ¿sí? En el 1800, con el Papa Pío IX, o sea, no hace mucho. Antes de eso, se había ido extendiendo y aceptando y promulgando su fiesta, en buena medida
por el apostolado de los jesuitas, ¿sí? Ellos, ya desde San Claudio de la Colombière, el confesor de Santa Margarita, están íntimamente ligados al culto del Sagrado Corazón, bueno, con un entramado así histórico que no conozco a fondo, que sé algunos detalles, pero con los cuales no los voy a aburrir. Pero sí es interesante que el Sagrado Corazón de Jesús, el culto al corazón de Cristo, fue muy combatido por los que combatieron en última instancia a la Iglesia, ¿sí? Por la Ilustración, por el racionalismo, por lo que va a desembocar en la Revolución Francesa. Había muchas corrientes, algunas presuntamente católicas, que se oponían por mímesis con los protestantes, o vaya a saber uno por qué, se oponían a muchas verdades de la fe, y uno de los blancos favoritos era el culto al corazón de Jesús, ¿no? Como algo supersticioso, como algo desfigurado, como algo excéntrico que no tenía que hacerse, ¿no? Algo que a mí me conmueve es que las mártires de las carmelitas de la Revolución Francesa, las mártires de Compiègne, si alguno entró al locutorio de las carmelitas de calle 7 y 35, el lugar que abren los días de fiesta, donde se las puede ver, hay un cuadro enorme de unas monjas que están yendo a la guillotina en la Revolución Francesa, las mártires de Compiègne. Ellas fueron martirizadas, perseguidas por los revolucionarios anticristianos, que especialmente se encarnizaron con la vida religiosa, pero en su juicio, entre otras muchas cosas de las que las acusaban, que habían tenido cosas de fanáticos, estampas del corazón de Jesús, ¿no? Y eso los revolucionarios especialmente lo consignaron, ¿no? Como algo que tenía que ver con con este mundo católico que debía ser suprimido, ¿no? Me preguntaba sobre la relación entre el corazón de Jesús y la Eucaristía. Bueno, si hiciéramos esta exposición al revés, no lo voy a hacer, pero si lo hiciéramos al revés, empezaríamos de la Escritura, y ahí tenemos que el gran evangelista del corazón de Cristo, San Juan, como que presenta esto sin mencionarlo en la última cena, ¿no? Él está recostado sobre el pecho del Señor el día de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio católico, el Viernes Santo, el día de la resurrección, ¿no? Cuando el Señor mostró sus llagas y su costado, ¿no? Ya resucitado, ¿no? Y ellos se alegraron de verlo. Y Tomás, que quiere tocar, meter la mano en el costado, ¿no? San Juan Crisóstomo, cuando habla de este versículo de Santo Tomás, el apóstol que quiere tocar el costado de Cristo, dice: como de aquí toman origen los sagrados misterios, cuando te acerques al tremendo cáliz, acércate como si fueras a beber del costado de Cristo. O sea que la relación entre la mística del Sagrado Corazón y la Eucaristía es imposible de evitar, y si vamos a Santa Margarita María, a ella se le aparece el Señor en la adoración eucarística, le manda la adoración eucarística el jueves previo al primer viernes de mes, la comunión eucarística los primeros viernes de mes, en un tiempo en que
por cierta desfiguración estaba como mal visto la comunión frecuente, y el corazón de Jesús le pide que los que lo amen, los que estén en gracia, lo reciban. Se le manifiesta y le pide que la solemnidad sea el día siguiente a que termine la octava de Corpus Christi, ¿no? O sea, la referencia eucarística es constante. Porque ni hablar milagros eucarísticos, por ejemplo el de Buenos Aires del año 1996, que según he leído, cuando se estudió la hostia consagrada, dejó de tener la apariencia del pan y empezó a tener apariencia de carne humana sangrante, ¿no? Se la mandó a estudiar y los estudios daban ser no solo carne humana, carne viva de un hombre de aproximadamente 30 años que estaba sufriendo mucho, sino que, decían los científicos que le estudiaron, es carne del corazón, ¿no? Del miocardio. O sea, esto es simplemente un milagro por el cual el Señor nos quiere hacer saber lo que ya sabemos por la fe, o recordar lo que deberíamos tener siempre presente, que allí está Él, amándonos, dando su vida por nosotros, llamándonos al amor, o sea, con su corazón latiendo, ¿no? Y sobre el Inmaculado Corazón de María, es de casualidad que, o sea, se celebre muy seguido, y también si hubo alguna aparición por ahí más puntual de la Virgen, por ejemplo. Sé que mencionó una igual, pero bueno, más así como la más reciente de Santa Margarita. Bueno, buenísima pregunta y gracias por hacerla. A ver, evidentemente que María Santísima es una pieza clave, ¿no? Porque nuestro Señor es el Dios que se hizo hombre a través de ella, ¿no? Y su carne y su sangre son las que recibió de Nuestra Señora, y su corazón es el corazón hijo de la Virgen. Además, del corazón de Jesús se habla en Mateo 11, soy manso y humilde de corazón. Del corazón de María se habla en el Evangelio de Lucas, una espada te atravesará el corazón, lo que le sucedió espiritualmente cuando el corazón de su hijo era traspasado en el Calvario. Él ya no sufría porque su alma se había separado del cuerpo, porque él había muerto, pero la que sufrió el dolor de esa herida fue la Virgen, el corazón más unido que ningún otro en el cielo y en la tierra al corazón sagrado de nuestro Señor. San Juan Eudes fue predicador y apóstol de los Sagrados Corazones, no por ninguna revelación sobrenatural, sino por teología y por piedad. La revelación potente, clara, que está relacionada con todo esto es Nuestra Señora de Fátima, ¿no? En Portugal, y luego en España, porque a Sor Lucía, la Virgen María, se le siguió manifestando también cuando ella fue carmelita en España. Se revela el corazón de María, ¿no? Mi inmaculado corazón triunfará, y no tengo súper aceitado todo este tema, pero es así. Hay una relación directa entre el corazón de Jesús, que pide la consagración a Él, la consagración del mundo, de los pueblos, y el mundo y los pueblos que son rebeldes, ¿no? Somos rebeldes, y entonces María Santísima, que es Madre de Misericordia, viene ella, ¿no? A pedir la consagración a su corazón, ¿no? Bueno, por lo menos escúchenme a mí, ¿no? Se relaciona la consagración al corazón de Cristo con la consagración pedida siglos después por María en Fátima. Así que sí, sin lugar a dudas. Y después, por ahí la distinción entre, no sé si por ahí la gente suele confundir, pero entre lo que es, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia.
porque digamos, medio que las escrituras parecen un poco parecidas en el sentido de los rayos de luz que salen del pecho. Sí. Pero, A ver, lo único que puedo decir es que son manifestaciones del Señor claramente distintas. La de la Divina Misericordia es en Polonia, a Santa Faustina Kowalska, que tiene muchos puntos en común, ¿no? Es el Señor que nos ama, que dio su vida por nosotros, que nos perdona, del que brota el manantial del agua y de la sangre, de la gracia y del perdón, pero sí son como aspectos distintos del misterio, ¿no? no es más, digamos, la vista del amor, por ejemplo, y lo más, bueno, totalmente de misericordia. Sería algo así, ¿no? A ver, lo distintivo es que a Santa Margarita María de Alacoque y lo que vendrá después, el Señor le revela expresamente que quiere ser adorado en su corazón, ¿no? En su corazón real y concreto, en su corazón de carne. Es un órgano del cuerpo sagrado de Jesús, que todo Él es sagrado porque es el cuerpo humano del Dios hecho hombre, pero ese corazón representa más que ningún otro órgano su amor divino y humano, su amor hasta el extremo, su sacrificio, ¿no? O sea que eso es lo distintivo de la revelación a Santa Margarita María. El corazón, ¿no? ¿No, chicos? Me gustaría recomendarles, porque es algo que no podía incorporar en esta exposición, el tema de el corazón de Cristo y el reinado de Cristo, que están muy relacionados. Bueno, hay hace poco este canal de YouTube que es de alguna congregación o algo así, que es HM, no sé si alguno lo conoce, del Hogar de la Madre o algo así, hizo un documental en España sobre el corazón de Cristo y el reinado de Cristo, ¿no? Esto de que los que odian el reinado de Cristo en las almas y en las familias y en los países odian el Sagrado Corazón, ¿no? Y le hacen la guerra, y el corazón de Cristo, como Nuestra Señora de Fátima dijo, mi Inmaculado Corazón triunfará, el corazón de Jesús le dijo a un santo español, Bernardo de Hoyos, reinaré, ¿no? Reinaré en España, de hecho le dijo. Bueno, eso me gustaría después hacérselo llegar para el que lo quiera mirar, está muy bueno, un documental sobre el corazón de Jesús y el reinado de Jesucristo. Gracias por la invitación. Acá tenemos. Ah, bueno.